Gente del mundo, me encuentro en la región de Urabá, en el departamento de Antioquia, un lugar lleno de encanto y tradición. En este viaje exploraremos la belleza de sus paisajes, la calidez de su gente y la riqueza natural que hacen del Urabá uno de los destinos de la Colombia inexplorada. Hola, soy Pablo Trujillo Travel, videoblogger colombiano de viajes por el mundo. En este canal encontrarás todas mis aventuras, reportajes y documentales de los diferentes lugares que he visitado. Viajar ha sido para mí la mayor aventura de mi vida. He conocido tanto y he aprendido tanto que solo puedo sentir agradecimiento con Dios y la vida. Con estos videos pretendo animarte a que tú también viajes. Quiero mostrarte el mundo y sacudir tu cabeza con las diferentes realidades de cada lugar. Detrás de esas fronteras que conoces, existen mundos inimaginables que pueden cambiar toda tu forma de ver la vida. Acompáñame en esta aventura. Al contemplar a través de la ventana, dejo atrás lo familiar para abrazar con entusiasmo lo inexplorado. Esto no es simplemente un vuelo, es la sinfonía del espíritu colombiano que resuena en cada latido. Es un presagio de maravillas por descubrir y un recordatorio de la fortaleza de Colombia que persiste a lo largo del tiempo. El Urabá es una zona de Colombia ubicada en el departamento de Antioquia, limitando con el Mar Caribe. Esta expedición comienza desde el municipio de Apartadó y antes de empezar la aventura nos invitaron a una emisora local para hablar un poco de lo que hacemos viajando por Colombia. A la audiencia y a los colombianos en general es que, pues si los mismos colombianos no apreciamos nuestro país, no mostramos nuestro país, pues no vamos a salir nunca de ser un país, por decirlo de alguna forma, tercermundista, y creo que lo que le falta a la gente aquí en Colombia es valorar su país. O sea, Colombia sale adelante es por los mismos colombianos, no por el gobierno, no. Los mismos colombianos somos los que vamos a sacar este país adelante. Yo le digo mucho a los jóvenes que quieren emigrar al país, les digo no, o sea, quédense acá luchando en el país porque ese país tiene absolutamente todo. Yo he viajado y he vivido en otros países y la verdad es que Colombia es lo mejor. Yo ya no me voy de este país, yo me quedo acá luchando por el país. Como dice Juanes, Colombia es una chimba. Ah, sí. Como dice Juanes. Hace muchos años, en la región que hoy se conoce como Turbo, las olas contaban historias antiguas y las palmeras susurraban secretos del pasado. En esta tierra, bañada por el Golfo de Morrosquillo, la historia se entreteje con la suave brisa marina. Bueno, aquí llegamos a un sitio súper bonito en las playas de Turbo y me acabo de encontrar este amiguito. No me vaya a morder, no me vaya a morder, quieto. Turbo es un destino que tiene mucho por ofrecer. Cuenta con una riqueza increíble de fauna y flora, experiencias que cautivan a quienes tienen el privilegio de explorar sus encantos. Un lugar lleno de biodiversidad que alberga tesoros naturales inigualables. Las playas de Turbo están rodeadas de animales y son escenarios propicios para sumergirse en la cultura local. En Turbo no solo podrás disfrutar de sus playas, sino que también encontrarás una gran cultura gastronómica. Lo que me gusta de Turbo es la gente, la alegría, la gente muy alegre y la sazón. Hay mucha razón. Es costillita humana. O sea, la chunchulla esa se ve buena. Sí, ya. Lleva cilantro, orégano, ají, lleva un toque de jengibre, albahaca. Todo eso se licua. Se licua y se hace una mezcla. Y la cocina es a los criollos. Las carnes son ahumadas en leña. Todo es a los criollos. O sea, en la cocina uno tiene que ser muy abierto. Uno va aprendiendo mucho de cada persona. ¿Sí me entiendes? Va uno como que mezclando. Pero lo importante de esto es hacer las cosas con amor. Esa es la receta más buena. Si usted le pone amor a un pedazo de carne, le echa sal, le queda sabrosa. Y el carisma de la gente es algo muy genial. Y el sazón, ni se diga. En Turbo conseguimos de todo. Colombia es el país de la belleza, sin duda alguna.
Las molas son una forma de arte textil tradicionalmente usada como parte de la vestimenta de las mujeres indígenas de la región. Son unas telas que son tejidas durante días, semanas o meses por mujeres de la comunidad indígena Guna Yala. Estas telas, además de hermosas, también son utilizadas como moneda de intercambio y adicionalmente ha nacido toda una tendencia entre el buen diseño de modas y las molas. Esto fusiona lo que es el diseño, la moda y la cultura de Urabá. El tema de Shakira lo trabajamos todo con la comunidad embera del resguardo de aquí de las playas. En cualquier parte tú consigues una prenda para cubrir tu cuerpo. Aquí no te vendemos una prenda, aquí te vendemos cultura. Esta es una blusa tradicional de la comunidad Cunadule de aquí. Es una mola que se trabajó pensada solo para este vestido. Eso hace que esta prenda sea única. Inicialmente la mola era solo para embellecer la ropa de las indígenas, en especial las blusas. En la lengua cuna esto es como vestuario. Hoy día cambió, porque esto tiene mucha demanda. Entonces se volvió moneda de cambio en el sentido de que ellas pueden comprar y pueden vender con mola. No, pues a mí me denominaron ya diseñadora étnica de Urabá. Poder llevar ese título con más, ¿cómo se diría la palabra? Más orgullo, más berraquera, por eso vamos a estudiar. En la región de Urabá se encuentran diversas comunidades afrodescendientes que han contribuido significativamente a la diversidad cultural del país. Las historias de todos los pueblos afro en Colombia son historias de resistencia. Durante las guerras de independencia, tanto indígenas como afros lucharon juntos por sus derechos. Y después de la abolición de la esclavitud, las comunidades afrodescendientes continuaron viviendo en esta región, contribuyendo a la rica herencia cultural de Colombia, música, danza, gastronomía y prácticas espirituales. La música afrocolombiana como el currulao y el abozao es una parte integral de la cultura de estas comunidades. A pesar de las contribuciones culturales significativas, la comunidad afro en el Urabá, como en otras partes de Colombia, a menudo enfrentan desafíos socioeconómicos. En Colombia se han implementado medidas para reconocer y proteger los derechos de las comunidades afrodescendientes. La Ley 70 de 1993 es especialmente importante, ya que reconoce la propiedad colectiva de las tierras de las comunidades afrodescendientes. Nosotros acabamos de llegar a Necoclí, a unas playas espectaculares, pero con grandes problemas de migración. Sin embargo, les voy a mostrar el tipo de hospedaje que pueden encontrar acá y donde yo me voy a quedar. Este lugar se convierte también en salacuna de peces. Es la salacuna de peces que es la que nos puede poblar nuevamente el Golfo para que los pescadores salgan a hacer su faena. Entonces, por eso es un lugar que cuidamos muchísimo. Se encuentra esa área de protección. Que pues estamos en un ecosistema, el ecosistema de manglares. La ensenada de Río Negro está compuesta por ecosistemas de manglares, 3 especies de manglares. Es un ecosistema también rico para la migración de aves que vienen desde el norte de Canadá hacia la parte de Sudamérica. Esta migración sucede entre los meses de
octubre, noviembre, diciembre hasta mayo aproximadamente, ¿cierto? Esas son las ostras. ¿Y todas tienen por dentro o algunas Sí. no desocupadas? Hay unas que ya cumplieron su ciclo y ya se mueren. Hay unas